Good afternoon, teacher. My name is Renato Avila, and today speak to the job of psychodiagnostic. Then we will present the work of the subject of psychodiagnosis, the test projects applied to a girl. The members of your group are Mateo Guillén, Paul Pomavilla, Christopher Yaksha, and Renato Avila, my person. The objective of this work was to carry out a psychodiagnostic evaluation to a 10 years old girl using different projective tests. Projective tests are fundamental tools in psychological evaluation, especially in work with children. These instruments allow access to the internal world of the evaluated through symbolic and creative expressions, which is useful when there are direct communication barriers, as with children. Through incomplete drawings, stories, or phrases, projective tests give us a vision of their internal emotions, thoughts, relationships, and conflicts. In the child population, projective tests are especially valuable because children often express their thoughts and emotions through game, narrative, or drawings. These tools become a non-invasive way to explore aspects that can be difficult to verbalize for them. In addition, the results obtained allow psychologists to design interventions that align with a child's emotional and cognitive needs, promoting their integral well-being. The objective of this work was to analyze Erica's responses on six projective tests to identify relevant aspects of his emotional, cognitive, and social world. Each test was carefully selected by its ability to address different psychological dimensions, from their perception of itself to their family, relationships, and its coping mechanism. Para evaluar a Erika, una niña de 10 años, se seleccionaron cuidadosamente 6 tests proyectivos con el objetivo de explorar distintas dimensiones de su personalidad, emociones y relaciones. La elección de estas herramientas se basó en su pertinencia para obtener información profunda y simbólica en una población infantil, donde el lenguaje verbal puede ser limitado para expresar sentimientos y conflictos internos. Ahora, procederemos a justificar el uso de cada test aplicado en este caso. Primero, el test de la figura humana, desarrollado por Karen Machover en 1949, es una herramienta proyectiva que busca evaluar la percepción que tiene el individuo de sí mismo. Consiste en pedirle al evaluado que dibuje una persona en una hoja en blanco y luego analizar elementos como proporciones, detalles, trazos u omisiones. Este test se fundamenta en la idea de que cada detalle del dibujo refleja aspectos de la personalidad, autoestima y estado emocional del evaluado. Este test fue elegido para analizar cómo Erika se percibe a sí misma y su nivel de autoestima. A través de su dibujo se pueden identificar aspectos como la autoimagen. La figura que dibuja refleja su percepción de sí misma, sus emociones y posibles conflictos internos, y los indicadores emocionales, elementos como el tamaño de la figura, el trazo y los detalles permiten evaluar su estabilidad emocional y confianza. En este caso específico, dado que Erika está en una etapa de desarrollo donde el autoconcepto comienza a consolidarse, este test proporciona una visión clara de cómo se ve a sí misma y su entorno. Como conclusión, tenemos que el test reveló que Erika tiene una imagen de sí misma saludable y una buena percepción de su entorno, aunque también se observan elementos que podrían explorarse más a fondo en futuras intervenciones.
Luego tenemos el test de la familia, creado por Louis Corman en 1961. Es una técnica proyectiva que explora la percepción que tiene el niño sobre su entorno familiar. Consiste en pedirle que dibuje su familia como la imagina. Este ejercicio permite identificar dinámicas familiares, el rol que el niño cree tener dentro de su hogar y posibles conflictos. Este test es fundamental para explorar las relaciones familiares y la dinámica del hogar desde la perspectiva de Erika. Fue seleccionado porque, primero, los vínculos familiares. Permite identificar a quienes considera importantes dentro de su familia y cómo se relaciona con ellos. Y segundo, ausencias o conflictos. La omisión de figuras, el tamaño de los miembros o su posición en el dibujo pueden revelar tensiones o vacíos emocionales. Dado que las relaciones familiares son un eje central en el desarrollo emocional de un niño, este test proporciona información clave sobre su entorno afectivo y su percepción del mismo. Como conclusión, tenemos que este test evidencia una buena relación familiar de Eric, pero también sugiere posibles vacíos emocionales relacionados con su figura paterna. Buenos días, mi nombre es Christopher Yaksha y yo voy a explicar sobre la aplicación del test de HTP y CADA. Bueno, el test del HTP, como ya sabemos, es desarrollado por John Book en el año 1948, que es una prueba proyectiva que utiliza 3 dibujos diferentes, una casa, un árbol y una persona. Cada elemento simboliza aspectos distintivos de la vida del evaluado. La casa representa el entorno familiar y el sentido de seguridad, en cuanto el árbol refleja el crecimiento personal y recursos internos, y la persona proyecta cómo se percibe a sí mismo, el paciente y a los demás. Se utiliza para evaluar la estabilidad emocional, las relaciones interpersonales y la autoimagen. Además del interrogatorio posterior al test, permite profundizar en los significados personales de cada dibujo. El test fue aplicado con el objetivo de obtener una visión más completa sobre la paciente Erika en 3 ámbitos diferentes, que son los 3 ámbitos que evalúa el test. En cuanto a la representación de la casa, se representó su hogar y las relaciones familiares en cierta manera conflictiva en este elemento que nos ayudó a evaluar su sentido de seguridad y pertenencia. El árbol, al simbolizar su estabilidad emocional y crecimiento personal, nos reveló una cierta estabilidad emocional que es muy positiva para el paciente. La persona al reflejar su autoimagen, como percibe las relaciones y los demás, se percibe que ella se percibe de una manera muy desadaptativa. Además que este permitió analizar diversos ámbitos y dimensiones. Bueno, pero en conclusión, el test reveló una percepción general positiva en su entorno, pero también indicó cierta inseguridad emocional que merecen ser tratadas y mantener un cierto seguimiento. En cuanto al test de CADA, recordemos que el CADA es una representación y versión de los test temáticos de percepción infantil, que en este caso utiliza ciertas láminas con imágenes de animales en situaciones distintas, con el objetivo de estimular una narrativa bajo los dibujos que presenta el test. Y más que nada, el test permite proyectar emociones, conflictos internos y la dinámica familiar de manera no invasiva, y es útil para identificar miedos, ansiedades, relaciones familiares y mecanismos de afrontamiento. Las historias narradas proporcionan una ventana al mundo emocional del niño de una manera no invasiva, y en este caso el CADA fue seleccionado para explorar dinámicas emocionales y relaciones a través de las historias que Erika narró. El test es ideal para los niños porque la proyección narrativa, las historias que revelan cómo percibe las relaciones familiares, amistades y situaciones cotidianas, la identificación de conflictos, los temas recurrentes en las narrativas pueden indicar miedos, ansiedades y deseos no expresados verbalmente. En este caso, se utilizó para profundizar en cómo Erika interpreta y da sentido a las situaciones que vive, reflejando su mundo interno de manera creativa. Y bueno, en conclusión, el CADA destacó la importancia que Erika otorga a las relaciones familiares y a los momentos significativos, así como temores que podrían investigarse un poco más. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos ahora lo que es el test de Exact. Bueno, este test es proyectivo, lo cual consiste en presentar al evaluado una serie de frases incompletas, lo cual aquí debe completar libremente. Lo cual aquí el evaluado presenta lo que son 15 áreas
de la personalidad, incluyendo relaciones familiares, autoimagen, miedos, culpas y metas, lo cual también se utiliza para identificar conflictos internos, actitudes hacia figuras de autoridad, manejo de emociones y percepción del futuro, en lo cual también esto es ideal para obtener respuestas espontáneas y menos filtradas. Como siguiente punto también tenemos lo que este test fue aplicado para evaluar de manera específica, en lo cual 15 áreas fueron clave de la personalidad de Erika, como las relaciones familiares, identifica conflictos o sentimientos hacia figuras significativas, como sus padres o hermanos. También tenemos lo que es la autoimagen y emociones, en lo cual explorar cómo maneja situaciones emocionales y sin percepción de sí misma. Miedos y culpas, también aquí es en detectar posibles inseguridades o vacíos emocionales, como sería la naturaleza abierta de este test permite obtener respuestas espontáneas y menos filtradas, ofreciendo una perspectiva clara de sus pensamientos y sentimientos. Ahora voy a dar una pequeña conclusión que es de todo, lo cual este test reveló áreas de vulnerabilidad emocional que podrían abordar mediante intervenciones psicológicas. Por último, también tenemos lo que es las conclusiones finales. En conclusión, los test aplicados a Erika permitieron obtener una visión integral de su mundo interno, si bien observó una percepción positiva de sí misma y de su entorno familiar. También emergieron áreas de vulnerabilidad emocional relacionadas con la figura paterna y ciertos temores, en lo cual este análisis demuestra la relevancia de los test proyectivos en el diagnóstico infantil, al facilitar la identificación de fortalezas y áreas que requieren apoyo. Gracias por su atención, espero que este análisis haya sido de su interés y haya mostrado la importancia de estas herramientas en el campo de la psicología clínica. Muchísimas gracias.